Un saludo a todos, mi nombre es David Cobo y dentro del máster de salud digital voy a presentar mi trabajo final que consiste en una revisión de la literatura sobre el uso de la inteligencia artificial en el dolor crónico en personas mayores. La elección del trabajo viene motivada por el envejecimiento poblacional que conlleva que un sexto de la población ya será en el 2030, o sea, a la vuelta de la esquina, considerado persona anciana o persona mayor. Esta alta prevalencia de personas mayores va asociada a una alta prevalencia de dolor crónico del 40 al 50% y una expresividad de este dolor crónico multidimensional, tanto por los aspectos o las múltiples formas de producción o mecanismos fisiológicos que subyacen para su formación, como su expresividad clínica, su localización, los factores o variables que lo condicionan y que condicionan también su respuesta o las respuestas a los tratamientos. Y los condicionantes que van a dificultar su abordaje en este grupo de personas, como son la comorbilidad, la polifarmacia, los déficits cognitivos, los aislamientos sociales, etcétera, que van a dar lugar a posibilidades de sesgos de inclusión tanto en las investigaciones como en sus aplicaciones luego clínicas de forma correcta, dando lugar a infradetección del dolor y a infratratamiento. ¿Qué se puede hacer? Pues lo que podemos hacer en primer lugar es, para toda esta multidimensionalidad del dolor, aprovecharnos de herramientas de desarrollo cercano, que son, dentro de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, por el cual se encuentran correlaciones, variables, asociaciones entre variables y que pueden dar lugar a aprendizaje supervisado cuando se conoce el resultado final, en este caso el dolor, o no supervisado cuando se trata de ver grupos diferentes, como podría ser en este caso, si lo hiciéramos, pues el grupo de personas de mayores de edad o dentro de las personas de edad de forma estratificada. ¿Qué limitaciones hay para lo que tenemos? Pues derivan de toda esa multidimensionalidad y de las dificultades para integrar a las personas mayores tanto en los estudios como en los procesos de desarrollo de la salud. ¿Qué objetivos por eso nos planteamos? Pues evaluar el uso que se viene haciendo y la evidencia científica del dolor crónico en personas mayores, qué dicen los estudios, analizar esos estudios si están efectivamente contemplan este grupo de forma específica, determinar la aplicabilidad de estos estudios que se han desarrollado en estos grupos de personas a la vida real, evaluar la perspectiva de género si también está contemplada correctamente y evaluar en los procesos de lenguaje natural, procesamiento de lenguaje natural, si existe un sesgo del idioma, porque el idioma, en este caso el mío, el español, u otros casos que puede haber de otros idiomas, pues podrían producirse un sesgo por ausencia de abordaje de estos idiomas. ¿Qué preguntas investigables tenemos? Pues en primer lugar, el tipo de estudios y modelos derivados son los mismos que vienen de los objetivos: el grado de utilidad actual, la perspectiva de género y el sesgo por idioma. La metodología que seguimos es una metodología de revisión siguiendo la metodología Prisma y contemplamos 7 bases de datos, 5 de ellas de forma regulares: PubMed, Web Science, Cochrane, Scopus y con carácter específico para el español LILACS, 2 hechas por inteligencia artificial, Elicit y OpenRed, y por último solo reseñar que en base y Cinal, que fueron otras 2 que tratamos de incluir al principio, no pudimos acceder a ellas. El resultado se refleja en el diagrama de flujo de Prisma que vemos allí, en el que hemos partido de 971 artículos con gran divergencia en los contenidos y en el número de las diversas bases de datos, y después de aplicar los criterios de exclusión para restringirnos fundamentalmente a los 5 últimos años, a el idioma inglés o español y en la publicación de los trabajos, y a la dedicación de tratarse de dolor crónico, enfocado en los modelos de IA o de aprendizaje profundo y automático al dolor crónico, no a otros aspectos colaterales, y pues nos vemos que al final nos encontramos con un reducido grupo de trabajos en el número de 11.
¿Qué podemos ver en los resultados, en las características generales? Pues en primer lugar que existe pocos países que hayan hecho trabajos específicos sobre este tema, además en un número muy bajo, porque como hemos visto solo hay 11 trabajos al respecto, y que ya nos muestran de forma evidente que hay una inequidad en el abordaje a nivel global mundial. En segundo lugar, que son trabajos que se derivan, que se caracterizan fundamentalmente por la heterogeneidad. Heterogeneidad en el diseño, en los modos de IA empleados, heterogeneidad en el pronóstico o en la medición, y sobre todo heterogeneidad en las fuentes de datos y en las variables. Los grupos de trabajo también son heterogéneos, los grupos de poblacionales son los que se buscan, en los cuales en uno de ellos incluso es un estudio experimental, pero solo hay varones, pero en general sí que adquieren una representación proporcional a la población de mujeres. Y pueden ser desde, como he dicho, desde grupos pequeños hasta grupos mucho más grandes. La modalidad de datos y fuentes es variadísima, desde factores psicológicos, factores socioeconómicos, ambientales, factores de vida diaria, variables de vida diaria, registros fisiológicos mediante smartwatch, registros clínicos, encuestas, informes autoaplicados, múltiples escalas de mucha condición, estudios de neuroimagen. Y de forma específica me gustaría reseñar dos, uno dedicado al análisis de voz, aunque se hace en el idioma japonés, porque el idioma en Japón, y dos dedicados al análisis o los registros de expresiones faciales para la validez del dolor. ¿Qué esta heterogeneidad que se nos da? Se nos da también las modalidades empleadas. Dentro de la inteligencia artificial hemos dicho que solo vamos a atender dos aspectos: el aprendizaje automático y que hace modelos de regresión o modelos lineales, logísticos, etcétera, árboles de decisión que son más sencillos de entender o más sencillos de implementar, que solo se pueden hacer cuando si tenemos muchísimas variables hay que hacer una extracción de las variables previa porque no pueden manejar digamos 300 variables y por otra parte, el aprendizaje profundo, que tiene unas decisiones puede actuar sobre entornos más complejos, va a requerir muchas veces, incluso aunque no queramos, tener que trabajar con millones de datos, requiere mucho más análisis computacional y que puede ir asociado, como en este caso en las análisis faciales o de voz, tanto a la visión por computador o al procesamiento del lenguaje natural, que en estos casos puede incluso, pues no solo es el procesamiento, puede incluso derivar en la evaluación de las emociones. ¿Qué métricas nos vamos a encontrar? Pues derivados del aprendizaje automático nos encontramos métricas más sencillas o más fáciles de entender, como puede ser pues heatmaps o mapas de calor, tablas de correlación entre variables, árboles de decisión, donde en cada árbol podemos entender cuáles han sido los criterios para la subdivisión, o agrupaciones tanto en inteligencia artificial, en modelos no supervisados como modelos supervisados, donde sabemos el pronóstico o podemos clasificarlo porque sabemos el resultado, o tablas como áreas bajo la curva o Receiving Operating Curve, en la cual podemos ver gráficamente o visualmente los resultados. Para aquellos que usan redes neuronales en aprendizaje profundo es más difícil ver porque hay unos algoritmos muy difíciles de entender, con pesos muy complicados, manejan millones de datos, pero afortunadamente se han creado herramientas que hacen una explicabilidad o tratan de hacer una explicación de todo el sistema mediante visualizaciones de los pesos que tienen las diversas variables y cuáles son las que más contribuyen al modelo, tanto para favorecer un proceso o un resultado como para ir en la dirección contraria. ¿Qué limitaciones y sesgos encontramos en estos trabajos?
o qué derivados de esas métricas, los resultados que han dado son buenos. ¿Cuál es el problema? Tanto en áreas bajo la curva, en sensibilidad, en exactitud, en precisión, en especificidad, etc. El problema es que son buenos para los modelos y para la población que han entrenado. Incluso no se puede decir que porque se haya entrenado un grupo de entrenamiento, o se hayan subdividido en un grupo de entrenamiento, un grupo de test y un grupo de validación, el proceso ya se puede exportar y llevar a la experiencia clínica, porque han saltado mucho, o las condiciones reales no las toleran. En segundo lugar, porque las variables que estudian son todas diversas. En unos estudian los números de pasos, en el otro es la frecuencia cardíaca, en los otros, o sea, cada uno ha elegido en estos grupos de estudio variables completamente diferentes unas a otras, lo cual hace difícil, como hemos dicho, realizar un metaanálisis de la evidencia de estos estudios. En segundo lugar, esas limitaciones y esos sesgos también derivan en sesgos. No se ha hecho estratificación dentro propio de los grupos de personas mayores. Pues sabemos que en Naciones Unidas ya al menos existen 3 grupos: el grupo de 60 a 74 años, el de 74 a 85 y el de mayor de 85. Esto no se refleja en los estudios incluso dedicados a estos grupos poblacionales. En tercer lugar, cuando se hacen estudios de grandes bases de datos o biobancos, estos sí contemplan, porque conllevan la potencia de cálculo de estos, sí conlleva poder hacer cálculos integrando o hacer separaciones de edades, pero lamentablemente estos cálculos no se han aprovechado en la mayoría de los casos para hacer estratificaciones por esas edades o estratificaciones por sexo para hacer las evaluaciones. La segunda es en los procesamientos de imágenes. Derivan normalmente de imágenes faciales o imágenes de voz, derivan de personas normales, normalmente menores de, no son personas mayores, pueden ser adultos jóvenes o adultos normales, pero no personas mayores, y son personas además en condiciones normales, sin comorbilidades, sin déficits cognitivos, sin demencia, lo cual cuando se trasladan a estos grupos o a grupos con estas especificidades en personas mayores, pues no son trasladables directamente. Incluso en estos estudios, los estudios que sí son específicos, pues son con escaso número de personas, 18, 19, 20, etc. En la discusión, pues lo único que podemos mencionar como final es, como lo hemos dicho, ya lo hemos ido trayendo, son los problemas de heterogeneidad en todos los aspectos, en la patofisiología, en las fuentes de datos, en la población de estudio, en las variables y métodos de diseño que se vienen empleando, aunque sí es verdad que las capacidades computacionales hace que en un mismo estudio podamos realizar la medición de 6, 7, 15 o 18 métodos diferentes y hacer comparaciones entre ellos, que eso sí existe en los estudios, grandes posibilidades de comparaciones internas, de validaciones cruzadas, de aprovechar técnicas de preprocesamiento y de procesamiento como el bagging y el boosting, o sea, las agregaciones múltiples con pocos datos permiten explotarlos y hacer predicciones de variables con capacidad débil, hacer predicciones fuertes, y los sesgos que hemos derivado tanto del entorno geográfico, el entorno económico, de idioma y el entorno de acceso y el entorno de la restricción que existe a los periodos de investigación de las personas mayores, tanto por el retraimiento, la incapacidad de captación, como por el seguimiento o para hacer los estudios en el entorno real de estos pacientes. La aplicabilidad, como hemos dicho, ya viene mencionado, no voy a decir nada más, salvo que se ha propuesto para solventar o en parte o paliar estos déficits que venimos viendo, la realización de un estudio observacional prospectivo multicéntrico a nivel de nuestro país, en el que se definan las variables en un proceso de co-creación con varios intervinientes, tanto científicos de datos, características clínicas, capacidades, y participen también en ese proceso de co-creación asociaciones o grupos de pacientes de esta edad.
Por último, como conclusión, lo que hemos dicho. Se requiere, las herramientas son útiles, las herramientas son válidas, pero requieren la evitación de límites, de sesgos y una definición a priori del estudio que incluya y que evita toda esta heterogeneidad. Muchas gracias y con eso he terminado.